Y buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien en la protección de Dios. La vez pasada estudiamos acerca de la pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre la Biblia y las religiones del mundo? Hoy vamos a estudiar sobre 3 preguntas importantes de la Biblia. Se dice que la Biblia es el libro más vendida, más famosa del mundo, y además la Biblia influye mucho en nuestra vida. Es importante creer que la Biblia es la palabra de Dios o el libro que está inventado por hombres. Hoy en día mucha gente tiene duda de la veracidad de la Biblia. Piensan que un libro que está creado por hombres, por lo cual hoy vamos a desnudar las dudas de la Biblia mediante estas 3 preguntas importantes de la Biblia. Con un documento voy a explicar. ¿Qué significa que la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios? Si solamente hay copias y no la Biblia original, no se sabe si se cambió su contenido. ¿Por quién, por cuándo fue determinado el canon bíblico? Primera pregunta: ¿qué significa que la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios? La Biblia fue escrita por unos 40 periodistas. No llamamos autores a los que han escrito la Biblia, sino periodistas, porque la Biblia no fue inventada por el hombre, sino que los hombres escribieron lo que dijo Dios. Dios utilizó a unas 40 personas para escribir su palabra durante 1600 años. Sus profesiones eran diferentes. Moisés y Isaías, Jeremías eran profetas. Esdras era escriba y sacerdote. Salomón era rey y David era un pastor de ovejas. Dios le hizo rey de Israel. Pedro y Juan eran pescadores. Lucas era médico, etc. Ellos escribieron la Biblia durante muchos años. Pero al juntar la Biblia tiene la coherencia. Si la Biblia hubiera sido escrita por la voluntad de hombres, no habría mantenido la coherencia. Pero ellos, escuchando la palabra de Dios y escribir, eso tiene la coherencia. Por ejemplo, esta abuela no sabe escribir. Por eso, mediante su nieto, envió una carta para su hijo, que está en ejército. Entonces, aunque su nieto escribió esta carta, pero es carta de su abuela. Es igual, los profetas, periodistas escribieron la Biblia, pero ellos escuchando la palabra de Dios y escribieron. Por eso la Biblia es la
palabra de Dios. La Biblia es una carta que Dios nos ha enviado. La Biblia nos revela quién es Dios y lo mucho que Él los ama. El protagonista de la Biblia es Jesucristo. En la Biblia muchas veces se encuentran expresiones que indican que la Biblia fue escrita por la inspiración de Dios. Más de 3.800 veces expresaban Jehová diciendo, solo en el Antiguo Testamento. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. También Jeremías 30, 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo. Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. El profeta Jeremías escribió escuchando la palabra de Dios. Ezequiel 6.1 también vino a mí palabra de Jehová diciendo. Más de 3.800 veces menciona solo en el Antiguo Testamento. Eso es no palabra de hombres. También si vemos esta palabra, podemos saber bien el significado de la palabra que fue escrita por la inspiración de Dios. Busquemos segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el idioma original de la palabra inspiración es peromenoi. Esta palabra griega se encuentra también Hechos capítulo 27, 15 y 17. En esta palabra menciona un acontecimiento que la nave donde subió el apóstol Pablo fue arrebatada por el viento. Porque en aquel momento ocurrió gran tormenta, huracán. Por eso la nave fue arrebatada por viento. Así que fue escrita por la inspiración, significa como una nave que está empujada por el viento sin hacer caso de la voluntad. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo de Dios, sin tomar en cuenta la voluntad de los periodistas. Además, la palabra inspiración significa literalmente soplar el aliento, exhalada por Dios. Sin embargo, cuando se dice que fue escrita sin hacer caso de la voluntad, no significa que los periodistas fuesen ignorados. Dios, cuando hizo escribir la Biblia, utilizó diferentes maneras en diferentes partes y formas, dependiendo de cada uno de los periodistas. Busquemos aquí Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas. Muchas maneras. 그래서 en algunas partes él habló directamente. En otras partes habló a través de visiones o sueños. Además, el nivel de educación, ambiente, talento o estilo de los periodistas se reflejaba. Pero lo evidente es que en toda la Biblia no está reflejado el pensamiento o la interpretación propia de los periodistas, porque Dios participó en todo el proceso de la escritura de la Biblia. 그래서 aquí también busquemos segunda Timoteo, segunda Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, toda la escritura. No unas partes. Entero. La Biblia fue escrita por inspiración de Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta visión de las escrituras es frecuentemente conocida como inspiración verbal plenaria, lo que significa que la inspiración se extiende a cada una de las palabras, inspiración verbal, no solo a los conceptos o ideas, y que la inspiración se extiende a todas las partes de la escritura, a todos los temas tratados en la escritura, inspiración plenaria. Eso, aunque los hombres escribieron, Dios utilizó sus características y talentos y personalidades, pero todo control de Dios. Pues aquí San Mateo capítulo 5, 18, Jesucristo dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. 그래서 todos verbos y palabras por inspiración de Dios y están escritas. En el libro de Hebreos menciona diciendo por medio de David, a la vez por medio del Espíritu Santo. Aquí Hebreos 4, busquemos también. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí por medio de David. Bien, que capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, oí su voz. Aquí, el Espíritu Santo, a la vez. Aquí, también la Biblia termina mediante esta palabra, a través de apóstol Juan. No se puede añadir y quitar la Biblia.
aún así, algunas personas tienen duda de la Biblia. La Biblia está escrita por hombres, porque es palabra de Dios. Piensan así. Eso aquí explica este tema, Deuteronomio capítulo 18. Busquemos Deuteronomio capítulo 18, versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Okay. 22, y la respuesta. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si el profeta hablare en nombre de Jehová, si no se cumpliere, esa no es palabra de Dios. Al contrario, si el profeta hablare en nombre de Jehová y se cumple exactamente, es la palabra de Dios. Pues dentro de la Biblia hay muchas pruebas evidentes. So, la creación y la historia de humanidad, la historia de Israel y las profecías y muchas pruebas evidentes. Si uno con interés estudia la Biblia y puede saber la veracidad de la Biblia. Segunda pregunta. Si solamente hay copias y no existe la Biblia original, ¿no se sabe si se cambió su contenido? La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Y parte de los libros de Esdras y Daniel fueron escritas en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego, idioma griego. Aunque no hay el original de la Biblia, mediante las copias se pueden comprobar su veracidad y fiabilidad. Hay 1000 copias aproximadamente del Antiguo Testamento y 6000 copias del Nuevo Testamento. Además, 10.000 copias antiguas en latín y traducciones en otros idiomas. Es más seguro que exista una versión original de la Biblia o muchas copias. Es más seguro que haya muchas copias. Cuando hacemos un contrato, dejamos más de 2 copias y por seguridad. Si existiese el original de la Biblia, Satanás intentaría cambiar la Biblia. Dios protegió de la estrategia de Satanás mediante muchas copias. La prueba bibliográfica. Los evangelios, como los tenemos hoy en día, son copias exactas de los originales. Los historiadores investigaban la veracidad de las copias de la Biblia comparando las copias de los libros antiguos. Mediante el número de las copias y los errores entre las copias, el intervalo del tiempo o entre original y las copias, etc. La Biblia, cuanto más copias, menos errores y menos el intervalo del tiempo entre original y las copias. Últimamente, los historiadores comparaban las copias de la Biblia y con las copias de la
Ilíada, la cual es una epopeya griega, atribuida tradicionalmente a Homero. El resultado es que la Biblia es 8.000 veces más exacta que la Ilíada. Comparaba muchos antiguos libros con la Biblia, que fecha en que fue escrito, copia más temprana y tiempo de espacio aproximado entre original y copia, número de copias, precisión de sus copias. Sí, comparando aquí Ilíada y Nuevo Testamento. El intervalo del tiempo entre el original y las copias, aquí 500 años, menos de 100 años. Número de copias, 600 copias, 5.600 copias. 그래서 그래서 la Ilíada copia queda más o menos 600, pero Nuevo Testamento, solo idioma griego y 6.000, latín, antigua, latín y 10.000, y también otros idiomas. Total, más o menos 25.000. 그래서 más copias, más exacta. 그래서 podemos confiar las copias del Nuevo Testamento. Pero la Biblia conserva perfectamente el contenido del original y solo hay pequeñas diferencias por errores ortográficos y por manchas de tinta. ¿Por qué? Porque los hombres no son perfectos. Tiene escribiendo poco error, pero hay muchísimas copias. Comparando otras copias, se puede arreglar. 그래서 la veracidad de la Biblia nosotros podemos confiar. Hoy en día se sale más copias, siglo II, III. La copia significa transcribir de igual manera hasta el mismo idioma original y es diferente al libro traducido en otros idiomas. Hoy en día la Biblia está traducida y se predica en muchos lugares del mundo en casi 13.400 idiomas. También ha sido traducida en el mismo idioma. Hay libros traducidos en diferentes versiones. Además, han sido traducidas con esfuerzo para conservar el contenido original. ¿En cuántos idiomas está traducida la Biblia? El año pasado dice 3.395 idiomas. Muchas Biblias, versiones diferentes idiomas. Transcribir en manuscrito directamente en el pergamino o en el papiro se llama copia. En aquella época, transcribir y producir las copias era muy importante para conservar y transmitir y enseñar la Biblia, porque no existía la técnica de la imprenta. El papiro. El papiro en esa época era como el papel de hoy en día. Era hecho con tallo fino del árbol y pegado después de desenrollarlo y han sido usados desde 2000 antes de Cristo.
La Biblia también fue escrita en este papiro y ha sido conservada. La palabra Biblia procede a través de latín, de la expresión griega da biblio, significa el libro. Se cree que este nombre nació como diminutivo del nombre de la ciudad de la Biblos, importante mercado de papiros de la antigüedad. Se llamaron talmudistas a los que transcribieron la Biblia. Cuando ellos la transcribieron, hicieron muchos esfuerzos hasta la muerte. Cuando ellos transcribieron la Biblia, llevaban siempre la misma ropa para que su corazón no estuviera distraído. Solo dejaban un espacio de hebra de cabello entre las líneas para que nadie añadiese o cambiase nada. Asimismo, no escribían de memoria, sino leían y decían cada palabra en voz alta. Antes de escribir la palabra a Dios, tenía que limpiar bien la pluma y antes de escribir la palabra Jehová, tenía que bañarse. También cuando estaba escribiendo estas palabras, aunque el rey llegara, no se levantaba. Después de transcribir la palabra, comprobaba para ver si coincidía con el número de letras y palabras de original. Eso, este sitio y ellos escribieron las copias talmudistas. Hoy en día los arqueólogos encontraron este sitio cerca de Mar Muerto. También, ¿qué es el texto masorético? El texto masorético es la versión hebraica de la Biblia oficialmente usada entre los hebreos y es usada frecuentemente como base para las traducciones del Antiguo Testamento por parte de los cristianos. Fue compuesta, editada y difundida por un grupo de hebreos y conocido como masoretas y entre los siglos sexta y décimo después de Cristo. El texto completo más antiguo de la Biblia hebrea es el Códice de Leningrado. Es uno de los mejores representantes del texto masorético. Se conserva en San Petersburgo, Rusia, en la Biblioteca Nacional Rusia. Eso hoy en día queda copia del Antiguo Testamento, el texto masorético. Fue escrita 900 y después de Cristo. Pero el Antiguo Testamento, Malaquías, termina 400 años antes de Cristo. Entonces, distancia durante 1300 años. Por eso, los críticos criticaban sobre el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento distancia muy poco. Eso, observa muy bien. Pero Antiguo Testamento original original y las copias distancia muchísimo. Por eso las personas tenían duda. Pero por el descubrimiento de copias y Mar Muerto y desamparado esta duda.
El descubrimiento de las copias de Mar Muerto, siglo II, de copia. Entonces, investigaba. Pero mismo contenido que el texto masorético, exactamente igual. Y dos pastores de ovejas, ellos encontraron esta copia el año 1947. Pero comparando el texto masorético, ese contenido exactamente igual. 250 años de diferencia con la Biblia y Malaquías, muy cerca. Disminuyó y distancia. Pero copia de Qumran. Se ha descubierto restos existentes de copias del Antiguo Testamento. Aquí vemos la cueva Qumran de Israel. En ese lugar fue descubierto el Antiguo Testamento. Son 11 cuevas. Se encontró el Antiguo Testamento. Yo hace 8 años visité ese sitio. Descubrimiento de las copias de los manuscritos de Mar Muerto. Se desvanece la duda sobre el cambio del contenido de la Biblia con el paso del tiempo. Hoy en día, observado esta Biblia en el Museo Nacional de Israel, que está en Jerusalén. Los estudiosos y arqueólogos siguen investigando, comparando, ¿no? Nosotros podemos confiar, aunque no queda original, pero quedaron muchísimas copias, muchos sitios, contenidos exactamente igual. No solo copias, hoy en día muchas versiones, muchos idiomas, y todo el mundo lleno de la Biblia. No se puede cambiar. Eso aquí es San Mateo 5:18. Busquemos San Mateo capítulo 5. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se hayan cumplido. Ni una jota ni una tilde. 그래서 Dios protegió su palabra. Hasta ni una jota ni una tilde. Todo. Última pregunta. ¿Por quién y cuándo fue determinado el canon bíblico? Nosotros creemos en los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es lo que llamamos el canon bíblico. En griego, canon significa caña y vara, o también medida o regla, que se utilizaba a menudo como un estándar de medición o también para medir cosas en buen estado. Entonces, el canon bíblico significa la palabra exacta de Dios. El Antiguo Testamento, 1500 años antes de Cristo, desde y hasta 400 años antes de Cristo, Malaquías, durante 1100 años,
y Nuevo Testamento desde 50 después de Cristo y 100. Está, más o menos, porque Apocalipsis y termina el año 97. Antiguo Testamento trata sobre la venida de Jesucristo. 그래서 según esta palabra, Jesucristo vino y cumplió la salvación. Y luego los discípulos de Jesucristo, apóstoles, escribieron lo que hizo Jesucristo. ¿No? La Biblia testifica aquí a Jesucristo, nuestro único Salvador. Sin embargo, existen unos libros llamados apócrifos que no se puede reconocer dentro del canon bíblico. Son 7 libros apócrifos. Iglesia Católica nombra los deuterocanónicos. En total, los cuales fueron escritos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero estos tenían contenidos contrarios del canon bíblico. Por eso no se pudieron reconocer como libros de la Biblia. Sin embargo, la Iglesia Católica incluyó los 7 libros en la Biblia en el año 1546 por el Concilio de Trento para instituir la doctrina del purgatorio. Desde el principio todo confiaba. 66 libros es el canon bíblico. Pero la Iglesia Católica siglo XVI metió apócrifos. Pero eso no es correcto. El canon de Antiguo Testamento fue determinado en el concilio de los rabinos judíos en el año 90 después de Cristo, en Yamía. Pero esto no significa que se determinó en un solo momento por los miembros de este concilio, sino que reunieron los libros reconocidos como la palabra de Dios que habían sido leídos en distintas partes a lo largo del tiempo. Busquemos San Lucas capítulo 24, San Lucas capítulo 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. So, Jesucristo clasificó el Antiguo Testamento 3 partes. La ley de Moisés, Pentateuco, 5 libros, y fue escrita por Moisés, en los profetas, proféticos, en los salmos, poéticos. En la época de Jesús se utilizaba Biblia Septuaginta. Los 72 latinos tradujeron en el antiguo griego, en el siglo III antes de Cristo. Estas escrituras que se leían por los judíos luego fueron determinadas como el Antiguo Testamento. So, siglo III antes de Cristo. Septuaginta. Se completado y Antiguo Testamento. Pero el año 90 después de Cristo. En ese momento, en concilio de Amnía, los rabinos y judíos decidieron
los 27 libros del Nuevo Testamento fueron determinados como el concilio bíblico en el concilio de Cartago en el año 197 después de Cristo. En la iglesia primitiva, los apóstoles no tenían necesidad de unir la Biblia, porque solo con el Antiguo Testamento, unos libros del Nuevo Testamento, se podía llevar bien la vida cristiana. Pero con el paso del tiempo, el problema de las sectas se necesitó unir la Biblia. Sobre todo, y Mauricio. Él pensaba que Dios es diferente en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quitó algunas partes de la Biblia. Mauricio decidió su canon. Rechazaban, por tanto, el Antiguo Testamento y el Nuevo solo aceptaba el Evangelio según San Lucas y las copias de las epístolas de San Pablo. Por eso salieron muchos problemas dentro de la Biblia. Por eso decidieron canon bíblico, Nuevo Testamento. Los obispos de la iglesia, líder de la iglesia, y tenía unos criterios de canon bíblico. El autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol. El libro ha sido aceptado por la mayoría de la iglesia primitiva. El contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza verdadera. Este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. Por último, busquemos Isaías 34. Isaías 34, versículo 16. Inquirí en el libro de Jehová y leí si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. 그래서 Dios mandó, ¿no? y unió su palabra. 그래서 nosotros podemos confiar en la palabra. Históricamente, muchas personas querían destruir la Biblia, pero Dios protegió su palabra para darnos la vida eterna mediante la Biblia. 그래서 hoy hemos estudiado 3 preguntas importantes de la Biblia. El significado de inspiración de Dios, aunque los hombres escribieron, ¿no? Ellos escuchando, ¿no? Pero la ayuda del Espíritu de Dios y escribieron. No por voluntad humana, sino voluntad de Dios. Aunque la Biblia no queda el original, pero hay muchas copias. Eso, mediante las copias nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento 39 determinado el año 90 después de Cristo, concilio de Amnia, y Nuevo Testamento 397 por concilio de Cartago, determinado. Eso, por ayuda de Espíritu Santo y protegido la Biblia.
nosotros podemos confiar la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos más a la palabra, predicar el Evangelio con más fuertemente. Alrededor nuestro, mucha gente tiene duda de la Biblia. Por eso nosotros, por conocimiento, tenemos que enseñar la veracidad de la Biblia. Hoy, hasta aquí, nos veremos el otro día. ¿Sí? Que tenga fin de semana.